Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ¿no? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de estudiarla en profundidad, de reflexionar en ella, Señor. Te suplico, Padre, que pongas en mi boca todas las palabras correctas y en mi corazón las intenciones correctas para dar este mensaje. Y así también te pido por cada uno de los que están escuchando esta palabra, que sea verdaderamente de bendición para todos ellos, así como sin duda lo es para mí. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a leer del versículo 5 al 13. Dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Bien, hoy llegamos a la historia, ¿no?, de este centurión y su criado enfermo, una historia muy muy famosa, muy conocida. Vimos que al terminar el sermón y bajar del monte, inmediatamente después de esto Jesús sana a un leproso, que es lo que vimos la semana pasada, y luego de sanarlo también lo hace cumplir la ley de Moisés en cuanto al ritual que tenía que hacer de purificación durante los 7 días, ¿no? Esto nos muestra claramente que este leproso era un judío o un israelita, como sea. Era alguien que estaba bajo la ley de Moisés. Pero el segundo milagro que vemos luego del Sermón del Monte, nos encontramos a alguien que no era judío, no solo judío, no era israelita, de hecho era un romano, era un gentil, un pagano, fuera del pueblo de Israel. Quiero que vayamos rápidamente a Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 16, dice así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Estas palabras que vemos en Romanos reflejan perfectamente esto que está haciendo el Señor Jesús. Lo que está haciendo es cumplir, obviamente, con la palabra de Dios. Salva obviamente y sana, primero que nada, luego del sermón, primero que nada, a un judío, primeramente, pero también a un griego. Dice la salvación del Señor es para todo aquel que cree. ¿Qué era un centurión? Porque nosotros por ahí no estamos, sí sabemos que es un soldado romano, pero exactamente qué era. Bueno, un centurión era un jefe del ejército romano a cargo de 100 soldados, por eso la palabra centurión viene de 100, ¿no? El imperio romano ya para la época de Jesús estaba tan grande y tan expandido y tenían tantos territorios que era imposible gobernarlo. De hecho, uno de los problemas por los cuales se termina disolviendo el imperio romano es precisamente porque ya era ingobernable por una sola persona y por eso se termina partiendo en pedazos, ¿no? Entonces, de alguna forma para poder sostener a tantos soldados rasos era ordenarlos de a 100, ¿no? Y un centurión era un hombre a cargo de 100 soldados. Un dato muy curioso es que siempre que se nombra a los centuriones romanos en la Biblia, siempre se nombra a muchos centuriones distintos, ¿no? Pero siempre que se los nombra en el Nuevo Testamento, ya sea en los Evangelios como en el libro de Hechos,
siempre que se los nombra, se hace mostrándolos de manera virtuosa, ¿sí? Pese a que eran romanos, eran el pueblo que estaba sometiendo al pueblo de Israel, siempre se los muestra de manera virtuosa, siempre mostrando algo bueno de ellos y nunca mostrándolos como villanos. A diferencia, por ejemplo, de los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que muchos de ellos se los muestra que a pesar de tener la ley de Dios eran unos desgraciaditos. Pero sin embargo, los centuriones romanos, siempre que se mencionan, siempre están haciendo algo bueno, algo digno de mención. Eh, y podemos encontrar el paralelo de esta historia que cuenta Mateo en el libro de Lucas, ¿no? En el Evangelio de Lucas, que vamos a ir buscándolo. Lucas capítulo 7. Es muy interesante porque Mateo lo que escribe lo vivió de primera mano. Sin embargo, Lucas lo que hizo fue un recopilatorio. Lucas es una generación después de los, ¿cómo se llama? De los discípulos de Jesús. Lucas se entiende que escribió todo esto mucho después de que ya los discípulos habían muerto, ¿no? Este es un discípulo de segunda generación sería, ¿no? No era uno de los que vieron cara a cara a Jesús. Y entonces Lucas pudo recopilar mucha más información de mucha gente. Y fíjense cómo lo describe Lucas. Dice, Lucas capítulo 7, versículo 1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, fíjense que acá no pone el leproso primero, sino que pone primero, o sea, no se sabe exactamente cuál fue el primero, pero los eruditos bíblicos dicen que el más exacto es Mateo, así que, porque él estuvo ahí en primera mano. Así que Lucas está saltando al leproso, pero fue primero el leproso. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, fíjense, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, a diferencia de en Mateo que decía que fue el centurión. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Mm? Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, estaba cerca de la casa, el centurión envió a él unos amigos, primero envió a unos judíos y ahora envió a unos amigos de él, diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, diciéndole, eh, perdón, le mencioné, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de em, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Em, Esta diferencia entre ambos pasajes, cómo lo cuenta Mateo y cómo lo cuenta Lucas, nos enseña que para los judíos, tanto como para Dios, si una persona manda a otra a hacer algo, cuenta como si ella misma lo hubiese hecho. Fíjense que Mateo dice que vino el centurión pidiendo por su criado, pero Lucas dice no, o sea, en realidad mandó a gente a hacerlo. Por lo que para Dios y para los judíos que estaban ahí era exactamente lo mismo, era como si hubiese ido él mismo. Pero vemos que el centurión dice algo, por lo cual no me tuve digno de ir a ti, dice, en el versículo 7, por lo que ni aún me vi, ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, tenía hasta cierto respeto y miedo y temor y vergüenza tal vez de sentirse indigno delante de Jesús, así que mandó a judíos, a gente que él consideró digno para acercarse a Jesús. Así que cuando este hombre manda, Mateo lo toma como que fue él mismo. Eh, no es que haya una diferencia, no es que uno esté mintiendo y otro no, sino lo que pasa es que precisamente nos muestra el pensamiento judío de que si uno manda a alguien a hacer algo,
esto es como si lo hubiese hecho esa misma persona. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de David mandando a Urías el Eteo al frente de batalla. ¿Cómo lo juzgó Dios? Lo juzgó como si lo hubiese matado él con sus propias manos directamente. Porque le dice, vos, o sea, vos lo mandaste al frente de batalla por medio de dándole órdenes a un general. Tu intención era esa, que él muriera. Así que sos culpable de esa sangre. No importa las transfugiadas que trató de hacer David para no quedar él como culpable. Quedó como culpable igual ante los ojos de Dios. Todo lo que sale de nuestra boca que pueda llevar a otra persona a caer en un error o a pecar, nos hace culpables ante Dios de las consecuencias, ya que lo dijimos con la intención de que eso pasara. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con si uno tiene a cargo, ya sea empleados si tiene un trabajo, o aún a la esposa de uno cuando uno le ordena algo, le dice algo, a sus hijos, bueno, a la esposa no se le ordena, a la esposa se le pide, pero a los hijos sí se les puede ordenar. Hay que tener mucho cuidado de que en esto que mandamos a decir de parte nuestra, creer que estamos siendo escudados cuando Dios no lo ve así. Nuestra boca nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca, sobre todo cuando damos órdenes, sobre todo cuando damos indicaciones, cuando damos un consejo a alguien y ese consejo tal vez los lleve a cometer un error. Dios va a demandar eso de nosotros. Esto es la enseñanza que hay es una enseñanza que ni siquiera está escrita en estos dos versículos. Sin embargo, en el paralelismo entre Lucas y Mateo la podemos encontrar. Para Dios, que haya estado ahí el centurión en carne propia o haya mandado a alguien, implicaba la misma fe. Mucho más, como lo cuenta Lucas, que ni siquiera se tuvo por digno de ir. Hay que entender que para los judíos, cualquiera fuera de lo que era el pueblo israelita, cualquiera fuera de Israel era un pagano. ¿Sí? Esto es lo que significa la palabra gentil, significa pagano. Para nosotros en español gentil es una persona amable, ¿no? No, pero en la traducción correcta sería un pagano. Entonces para los judíos cualquiera fuera del pueblo de Israel era un pagano. Y ellos consideraban que, obviamente como los paganos eran inmundos, la casa de un gentil era inmunda, por lo cual había un mandamiento de ellos que no debían entrar a la casa, nunca a la casa de uno que no era israelita. Este obviamente era un mandamiento de hombres, no un mandamiento de Dios, porque Jesús estaba yendo directamente a la casa de este centurión. En esto podemos ver dos cosas. El conocimiento que este romano tenía de la ley de Dios era grandísimo. Él entendía la ley de Dios. Y segundo, la tremenda humildad que tenía al reconocerse a sí mismo como indigno de que Dios visite su casa. Fíjense que este hombre podría haber dicho, ¿por qué se creen estos judíos que se creen santos? No, él entendía que él era indigno de acercarse a este Dios del pueblo de Israel. Él lo entendía, lo comprendía y hasta mandó a otros judíos a hablar por él porque no se sentía digno de dirigirse al mismo Señor Jesús. Muchas veces pensamos, yo me merezco tal cosa, ¿no? Yo me merezco un mejor trabajo, yo me merezco ser tratado bien por mi esposa, por mis hijos, yo me merezco lo mejor, yo no he hecho nada malo, yo quiero el bien para los demás, así que yo me merezco. Cuando lo único que nos merecemos por nuestros méritos, si vamos al caso, es el infierno, porque todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y la muerte, la palabra muerte ahí significa separación eterna de Dios, o sea, el infierno, ¿sí? Eso es lo que merecemos. Mucho cuidado cuando decimos yo me merezco esto. Vemos este centurión que era un hombre, tenía cierta autoridad y aún así se sentía indigno ante la presencia de Jesucristo, ¿no? Solo Cristo es digno, solo Cristo es digno por una vida sin pecado que llevó y su muerte en la cruz. Solo Jesucristo es digno y solo por medio de Él Dios nos hace dignos de acercarnos al Padre. No es por nuestros propios méritos. Versículo 5 al 6 dice, en Mateo. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente
atormentado, lo que quiere decir con muchos dolores, ¿no? No aclara de qué era la parálisis, tal vez se habría quebrado la columna o tal vez estaba así hace mucho tiempo, no lo aclara. Lo interesante acá es que dice mi criado. Un criado era un esclavo. Eso es lo que significa la palabra criado. Era un esclavo. Eh, los esclavos en aquel tiempo, bueno, hasta hace un par de siglos nomás, no tenían derechos, mucho más en aquel tiempo. No tenían derechos. Y ¿saben qué? Se los consideraba simples herramientas vivas que pueden hablar y escuchar. El esclavo no era una persona. El esclavo era una persona, era una herramienta que puede escuchar y hablar. Eso es lo que era un esclavo para mucha gente, ¿no? Era común que los romanos desecharan, ¿sí? Como si fuera una ropa vieja, unos zapatos viejos, a un esclavo enfermo o un esclavo anciano que ya no puede trabajar. Lo que hacían era echarlo a la calle. Otros directamente los mataban porque el esclavo era considerado una propiedad. Y yo sé que, bueno, en nuestra actualidad, como se nos llama a todos nosotros tristemente, la generación de cristal, pensar en esto obviamente nos pone mal seguramente, pero es porque con tantos años de buenismo nos han ablandado mucho, pero esto fue lo normal hasta hace, no sé, 200 años atrás. Esto siempre fue así y aún en muchos países todavía pasa. Eh, y esto era una situación a la cual estaban acostumbrados esta gente. No quiere decir que era agradable, pero era una situación normal en la que todos vivían y se veían como, bueno, el esclavo es simplemente una herramienta más. Eh, pero por algún motivo, para este centurión, su criado había llegado a ser algo mucho más que un simple esclavo, ya que vemos que dice mi criado, y no dice uno de mis criados, como si fuera uno más, luego dice que tiene varias personas a su orden, ¿no? Que serían los soldados romanos. Pero dice mi criado, y no dice uno de mis criados, lo que nos puede querer decir que tal vez era el único criado que tenía, o que tal vez era, si tenía muchos criados, el más especial de los que tenía. Obviamente estos criados por lo general eran judíos, así que seguramente este criado tal vez le haya hablado de Dios, ¿no? Tal vez este mismo criado lo haya llevado al conocimiento, de este conocimiento que este centurión romano tenía. Por algo le tenía tanto aprecio. Esto no era algo normal, tenemos que entender eso. No era algo normal. A nosotros no podemos pensar, oh, pero ¿cómo puede ser que esta persona piense así? No era la cultura de ellos. Simplemente hay que entender eso. No era su cultura, no era normal. Este hombre estaba haciendo algo por encima de lo normal, por encima de la norma. La norma era tener un criado y tratarlo como un trapo. Sos una herramienta, hace lo que se te cumple y listo. Sin embargo, para este hombre, este esclavo, este criado era algo mucho más importante. Es más, algunos eruditos bíblicos afirman que la forma en la que se refiere a su criado en el original en griego muestra que hasta lo quería como un hijo, no solamente como un criado al cual apreciaba, sino que lo estaba tratando, esa forma de tratar de decir mi criado, era casi como decir mi hijo. A ver, este centurión conocía la ley de Dios, amaba al pueblo de Dios. Fíjense que en Lucas dice que les habían construido una sinagoga, ¿no? A los judíos. Conocía a Dios, amaba al pueblo de Dios y trataba a su esclavo como a una persona y no como a una herramienta, ¿sí? Cosa que hasta muchos judíos con esclavos hacían. Uno diría, bueno, solo le falta conocer a Dios para ser salvo a este hombre. Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más. Versículo 7 al 9 dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Estas palabras del centurión nos dicen claramente que no solamente conocía lo que dice la ley de Dios, sino que conocía al Dios de la ley. Dice, solo di la palabra. Solo di la palabra. Esta frase muestra claramente que el poder de Dios está precisamente en su palabra. ¿Mm? Tenemos la palabra de Dios viva, la estamos leyendo, la estamos estudiando. El poder no está en un ritual, no está en una imposición de manos, no está en la autoridad pastoral de nadie.
ni en apóstoles, ni en profetas, ni nada de eso. La autoridad final para recibir un milagro tal vez, o para lo que sea que estemos esperando, la autoridad está ¿en dónde? En la palabra. Solo di la palabra. Este hombre no necesitaba ninguna muestra externa, ni siquiera que Jesús venga a su propia casa, ni que lo diga muy de cerca. No, él creía en el poder, no creía en un ritual, creía en el poder, en la palabra poderosa de Dios. Pero al final dice una frase muy interesante que nos termina de demostrar el conocimiento tan profundo de este hombre que tenía acerca de Dios. Fíjense lo que dice, porque también, tengamos en cuenta esta palabra, también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué significa esto? Este centurión no solo conocía a Dios, sino que estaba entendiendo que Jesús era el Mesías de lo que los judíos estaban esperando. Y no solo eso, lo estaba haciendo su propio Mesías por medio de estas palabras. Dice, yo también, ¿sí? Yo también, ¿qué dice? Dice, yo también soy hombre bajo autoridad, como yo también a Jesús. ¿Por qué yo también por qué Jesús también estaba bajo autoridad? Bueno, porque todas las cosas en este mundo están bajo la autoridad de Cristo, inclusive las enfermedades. Y a su vez Jesús mismo estaba bajo la autoridad del Dios Padre. Entonces este hombre estaba entendiendo que este era el Mesías, el ungido enviado por Dios Padre. Por eso usa esta frase, yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo gente bajo mi autoridad. Entendía que Jesús tenía todo bajo sus pies, pero a su vez él estaba bajo la autoridad del Dios Padre. Este centurión entendía que Jesús le podía dar una orden a la enfermedad para que ésta abandonara el cuerpo de su criado. Simplemente decí la palabra, decí que la enfermedad se vaya y la enfermedad se va a ir. No necesito que vengas directo a mi casa, que me veas ni siquiera a los ojos. Fíjense el nivel de la humildad de este hombre, que ni siquiera vea su casa. No hace falta. Solo confío en tu palabra. Solo confío en tu palabra. Decí la palabra y esta enfermedad te va a hacer caso. Va a desaparecer de mi criado. Esto es cuanto menos gracioso, porque unos versículos más adelante leemos que los propios discípulos de Jesús se sorprendieron porque Jesús le dio una orden a una tormenta y la tormenta se detuvo. Y este hombre entendía que Jesús podía darle una orden a una enfermedad y ésta se iba a ir. Y sus propios discípulos decían, ¿quién es este? Que aún el cielo y el mar le hacen caso. ¿Quién es este? Decían. Fíjense qué locura, ¿no? ¿Quién es este? Y el centurión lo estaba entendiendo perfectamente. Solo decí la palabra. Yo sé que toda enfermedad está sometida bajo tus pies. ¿Cómo entendía este centurión, este centurión romano entendía esto y los discípulos no? No tengo idea. Es impresionante. No lo sé realmente cómo es que lo entendía. Pero tristemente, muchas veces los de afuera de la iglesia conocen mejor a Dios, al Dios de la Biblia, que muchos que se hacen llamar cristianos. No digo que todos, pero muchos que se hacen llamar cristianos no conocen tan bien al Dios de la Biblia como muchos que están afuera de la iglesia. Y esto es triste. Es triste cuando encontramos más fe en alguien sin Cristo que en los que estamos hace años en una congregación. Es horrible cuando vemos más esperanza de la gente del mundo en estatuas, en rituales, por parte de los inconversos vemos que creen en estas cosas con tanta fe, mucha más fe que los hijos de Dios en el mismo Dios vivo. Esto es terrible cuando pasa. Pero este centurión, a pesar de ser considerado un pagano, a pesar de ser un romano, apartado, ¿no?, del pueblo de Israel, un inmundo lo llamaban, ¿no?, y su casa era inmunda, a pesar de esto, pudo apuntar su fe en la dirección correcta, o sea, hacia Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar en la gente, porque mucha gente tiene fe, mucha gente cree en Dios, solo que lo cree de la manera incorrecta. Lo que debemos buscar es enfocar, o buscar la forma de que esa persona tiene que entender que debe enfocar esa misma fe. Muchas veces criticamos, ¿no?, cómo pueden creer en una estatua de la Virgen que llora.
Fíjense, están creyendo en algo que se podría trucar fácilmente. Significa que son personas con fe, una fe equivocada, pero tienen fe. La diferencia con este soldado romano es que, este centurión, es que este hombre la enfocó hacia la dirección correcta. ¿Por qué? Porque seguramente este criado, que era un judío, seguramente este criado lo había enfocado en el buen camino, lo había señalado hacia dónde tenía que apuntar. De alguna manera este hombre entendía mejor que sus discípulos que Jesucristo era el Mesías, el Salvador, y que tenía toda autoridad de este mundo bajo sus pies. Versículo 10 al 12 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con esto de que vendrán muchos del oriente y del occidente? Los israelitas esperaban ansiosos la venida del Mesías porque creían que todos los descendientes de Jacob se sentarían en una gran mesa a comer juntos, junto a todos los patriarcas, ¿no? A Abraham, a Isaac, a Jacob, aún junto a Moisés. Esto, bueno, que los judíos iban a poder sentar en una mesa con los patriarcas y que todos los gentiles iban a ser destruidos. De hecho, la forma que tenía el judío de ver a los gentiles, a los paganos, a los que no eran judíos, no eran israelitas, decían que eran que Dios los había creado simplemente como leña para el infierno. Fíjense el concepto tan horrible que tenían de los que no eran judíos. Esto es una profecía real, de hecho es la cena de las bodas del Cordero, ¿sí? Donde todos los que creyeron en Cristo van a estar juntos, dice a los patriarcas. Bienaventurados los convidados a las bodas de las cenas del Cordero, ¿no? El problema estaba en que ellos creían que solo por ser descendientes carnales de Abraham tenían este derecho. Lo que no tenían en cuenta era que Abraham fue el padre de la fe, de la fe, de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo que sus hijos no son, los hijos de Abraham no son solamente los que le nacieron del cuerpo, que de hecho uno solo, de dos, perdón, Ismael y cosa, Isaac, no solamente estos hombres y sus descendientes son los hijos de Abraham, sino todo aquel que cree en Dios como creyó Abraham, ¿sí? El Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otra versión dice las tribus, pero esta versión nuestra nos es más conocida, más entendible. Todas las familias de la tierra serán benditas. ¿En quién? En Abraham. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Creyó en Dios. Creyó al Dios vivo. Entonces todo el que cree en el Dios vivo es un hijo de Abraham por la fe. Esto es lo que estos judíos israelitas no estaban entendiendo. Ellos creían que el derecho estaba en su sangre, en que bueno, yo soy descendiente, así que listo, heredo todo y por más que sea un desastre, voy a estar en la mesa con, con David, con Moisés, con Abraham. Eso lo estaban entendiendo obviamente de una forma equivocada, una forma terriblemente equivocada. Es por la fe y no por la descendencia de sangre. Hay un claro y latente peligro en creer que uno tiene derecho a las bendiciones de Dios solo por pertenecer a una iglesia, ¿no? O peor, o peor aún, muchos creen que el derecho está en decir yo soy cristiano. Y bueno, no me congrego, pero yo leo la Biblia, ¿eh? Yo leo todos los días la Biblia. Hay un peligro tan grande ahí porque se está ignorando, directamente se está haciendo de cuenta que no existe. Como decía el Señor Jesús, bien invalidáis el mandamiento, le decía a los fariseos, ¿no? Y así mucha gente invalida el mandamiento de que no hay que dejar de congregarse. Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y sin embargo mucha gente invalida ese mandamiento con un montón de excusas. Podemos hacer, no vamos a mencionar ninguna, pero podemos hacer una ensalada, una sopa y hasta una mermelada de excusas que ponen para no congregarse en una congregación firme y asistir y ser parte de una congregación, cuando esto es un mandamiento
de Dios. Por medio de estas palabras que les decía, que vendrán muchos del oriente, del occidente, o sea, otros que no son judíos, le estaba diciendo, lo que estaba haciendo Jesús era humillando el orgullo de los judíos, ¿sí? Porque ellos tenían este orgullo que muchas veces muchos cristianos tenemos, porque a veces me incluyo, porque muchas veces actuamos todos de forma soberbia. Lo que estaba haciendo Jesús era humillando el orgullo de los judíos con estas palabras y estaba enalteciendo a un pagano solo por haber creído en él. Estaba poniendo a este centurión por encima de muchos que se hacían llamar pueblo de Dios. Hermanos, no esperemos a que Dios pisotee nuestro orgullo de ser cristiano. No esperemos a que Dios llegue a este punto, porque Dios puede usar gente que tal vez nosotros hasta hayamos despreciado o menospreciado, creyéndolas indignas por tal vez llevar una vida de pecado, por no creer en Dios exactamente como yo creo. Dios puede humillarnos, mostrarnos en esa persona más fe que en nosotros y enaltecer a esas personas mucho más que a nosotros, como Jesús lo estaba haciendo con este centurión. Y terminamos. Versículo 13 dice: Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Al igual que el leproso que vimos la semana pasada, este hombre sabía que Jesús tenía el poder. Ahora solo quedaba esperar a ver si era la voluntad de Dios que se hiciera este milagro. Y es aquí donde muchos se pierden. Es aquí donde, en esa soberanía divina, donde muchos se descarrilan de la palabra de Dios porque no están dispuestos a escuchar un no como respuesta. Y el ejemplo más precioso lo vimos la semana pasada en el leproso. Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Sí? A veces va más allá de la cuestión de fe. La fe es importantísima, pero a veces va más allá de la cuestión de simplemente yo tengo la fe puesta en Dios, yo creo en que Dios me lo va a hacer. O peor aún, hay mucha gente que deposita su fe en que Dios va a hacer un milagro. Dios deposita la fe en el acto del milagro, cuando en realidad este centurión está depositando su fe en la palabra de Jesús. Di la palabra, solamente decí la palabra. Obviamente esto estaba sometido, sujeto a la voluntad de Jesús. Jesús podría a lo mejor decir: no, ¿sabes qué? No lo voy a sanar porque Dios, tengo otros propósitos para con él. Sin embargo, este hombre estaba entendiendo que el poder de Dios estaba en la palabra de Dios, no en que viniera Jesús en cuerpo físico, tocara. Y cuántas veces, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que pide en oración ver cosas celestiales, o que quisiera que Cristo se le acerque. Ay, yo quisiera que Jesús estuviera acá y me tocara con la mano. Eso se llama sensualidad, que no tiene nada que ver con la sexualidad. La sensualidad es cuando queremos experimentar cosas por medio de los sentidos, por medio de llorar con una alabanza, que no tiene nada de malo. Si una alabanza nos hace llorar, a mí me hace llorar muchas veces, hay muchas alabanzas e himnos que me hacen llorar. Pero mi fe no puede estar puesta en ese sentimiento y en que Dios va a hacer lo que le pido porque yo estoy sintiendo cosas. No, mi fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios. A veces sí es cuestión de fe, pero esa fe no es para torcer la voluntad de Dios. La fe no puede estar enfocada en el milagro que queremos, sino en Dios. La fe es precisamente fe en Dios. Y esa fe en Dios implica en que sabemos que Él puede hacerlo, y que es todopoderoso para hacerlo, y que Él sabe todo, toda mi enfermedad Él lo sabe todo. Y si no me da lo que le pido, Él sabe bien por qué. Eso también es fe, hermanos. Muchas veces creen que muchos tienen fe porque son sanados porque tienen fe solamente. No, a veces el estar esperando la voluntad de Dios, como lo hacía por ejemplo Job, sin saber, sin entender nada, él decía: yo no sé el por qué, pero yo sé que desnudo vine y desnudo me voy a ir, y que todo lo que tengo me lo dio Dios, y si Dios me lo quiso quitar, Él me lo quitó. Y no se puso a reclamar con fe nada, Él simplemente confiaba, y esa fe es mucho más grande que la fe para recibir un milagro. Es fácil decir: yo creo en Dios, recibir un milagro, listo. Qué fe fácil sería esa. Sin embargo, tener fe en que Dios tiene el control, Dios tiene el poder, Dios sabe mi situación, y aún así no me quiere sanar,
como dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fe va mucho más allá. Esa es la verdadera fe en Dios. Es la fe en que confiamos en Él verdaderamente y no que confiamos en su milagro. Confiamos en que Él va a hacer como yo quiero. Eso también es fe. Es una fe muy superior a la fe que se necesita para recibir un milagro. La fe en Dios, no en lo que Él hace, sino en Él mismo. La fe en su palabra, como tenía este centurión de una forma tan magnífica realmente, ¿no? Hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, como sin duda lo es para mí, como cada enseñanza, porque yo mismo voy aprendiendo y sin duda que quedan muchas cosas extras, se podría hacer muchos detalles y desglosar versículo por versículo, pero creo que esta es la forma más correcta para que podamos ir avanzando en este largo libro que nos queda por delante. Recién vamos por el capítulo 8. El Señor les bendiga grandemente.